Jóvenes, buenos días. Les habla su profesor Juan Cancio Arcila. Vamos a compartir la mini clase número 15 de fluidos en el cuerpo humano. Hablemos del ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio tiene dos fases. Una fase activa denominada inspiración y una fase pasiva denominada expiración. En la fase activa, literalmente se inflan los alvéolos para que ocurra el intercambio gaseoso, y en la fase pasiva pues hay que desinflar los alvéolos para egresar el aire desde los pulmones. En cada una de las fases tenemos tres fenómenos que implican la participación de leyes físicas muy importantes. En la inspiración tenemos la mecánica muscular, el agente surfactante y la ley de Laplace. En la expiración tenemos el retroceso elástico, la tensión superficial y nuevamente la ley de Laplace. Como pueden apreciar, la ley de Laplace participa en ambas fases del ciclo respiratorio como un mecanismo de feedback o retroalimentación. Vamos a la inspiración. La mecánica muscular consta de 6 etapas. Primero, la contracción muscular. El principal músculo de la respiración es el diafragma, que es un músculo estriado esquelético. Ese diafragma actúa como pistón que aumenta el diámetro vertical y el diámetro transversal del tórax. Ahora, otros músculos muy importantes serían los intercostales externos, están entre las costillas y actúan a manera de asa de balde. Pensemos en la maniguetica que tiene un balde y que podemos ampliar entonces el diámetro antero-posterior. Ahora, con el aumento de estos diámetros, lo que estamos haciendo es lo que aparece en el punto 2, aumentar el volumen de la caja torácica. Al aumentar el volumen de la caja torácica, ocurre que la pleura, que es una membrana serosa y que tiene dos hojas, una parietal pegada a la parrilla costal y otra visceral pegada al pulmón, entonces esa pleura parietal entonces va a expandirse junto con la parrilla costal y atrae a la pleura visceral. Entre las dos pleuras hay un espacio intrapleural donde hay una presión negativa y por tanto un efecto de succión. Cuando se desplaza la pleura parietal, pues entonces literalmente succiona a la pleura visceral y la presión negativa entonces me indica que hay una disminución de esa presión intrapleural, porque es un efecto de succión. Esa presión intrapleural disminuye desde menos 5 a menos 7,5 centímetros de agua. La unidad centímetro de agua es una unidad de presión que es habitualmente utilizada en los fenómenos respiratorios. El valor absoluto aquí 7,5 es mayor, pero como tiene signo menos, esto implica que hay una disminución. Noten que del paso 2 al 3, o sea, un aumento de volumen que posteriormente genera una disminución de presión, se está utilizando la ley de Boyle. Recuerden ustedes que la ley de Boyle establece que para condiciones de temperatura estándar y una concentración molar estándar, entonces la presión es inversamente proporcional al volumen. Aquí, donde aumentó el volumen, se generó una disminución de presión. Como ha disminuido la presión intrapleural, entonces cuando la pleura visceral que está recubriendo el pulmón, entonces es atraída por la pleura parietal, entonces el volumen pulmonar va a aumentar. Por eso aquí colocamos el paso 4, aumento del volumen pulmonar, y nuevamente está jugando la ley de Boyle, del paso 3 al paso 4. Al aumentar el volumen pulmonar tiene que disminuir una presión, también por ley de Boyle, y es la presión intrapulmonar. Esa presión intrapulmonar es la que vamos a denominar presión alveolar. Los alvéolos son las unidades de intercambio gaseoso que conforman el pulmón, el parénquima pulmonar, y entonces esa presión intrapulmonar va a disminuir de 0 a menos 1 centímetro de agua. Recuerden, la presión intrapulmonar es la presión alveolar de referencia con un valor de 0, que es referencial, y entonces disminuye de 0 a menos 1 centímetro de agua. Nuevamente, del paso 4 al paso 5, tenemos una aplicación de la ley de Boyle. Entonces, la ley de Boyle se está aplicando de 2 a 3, de 3 a 4
y de 4 a 5. Ahora, cuando ha disminuido la presión alveolar, entonces se genera un aumento en la diferencia de presiones con la presión atmosférica, que ha estado relativamente estable. Entonces, habida cuenta de que el agente operativo del movimiento de los fluidos es una diferencia de presiones, entonces entra aire a los pulmones. Esto es lo que corresponde a la mecánica muscular. Vamos al agente surfactante. Resulta que en el alvéolo hay un epitelio, y ese epitelio alveolar tiene dos tipos de células: neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 son células epiteliales planas que dejan un espacio entre ellas para garantizar de que se puedan difundir los gases, específicamente el oxígeno y el CO2. Y tenemos también una característica, que es el hecho de que estas células no se regeneran. El 95% del epitelio alveolar está conformado por esas células alveolares denominadas neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 2, que ocupan el 5% del epitelio alveolar, son unas células epiteliales cúbicas que producen una sustancia muy importante llamada agente surfactante o agente tensioactivo. Este agente tensioactivo es una sustancia que tiene un componente lipídico y un componente proteico. Lípidos en un 90% y proteínas en un 10%. De hecho, la mitad de ese componente lipídico es el DPPC, dipalmitoilfosfatidilcolina, un fosfolípido que hay en el epitelio y que tiene propiedades hidrofóbicas, es decir, puede romper la tensión superficial. De manera que este agente surfactante está prácticamente hecho para evitar el colapso de los alvéolos con la expiración, es decir, cuando se está desinflando el alvéolo. Muy bien. Este agente surfactante tiene la capacidad de favorecer lo que es la oxigenación, aumentar pues o favorecer la función pulmonar, y va también a aumentar lo que es la relación entre la ventilación y la perfusión, es decir, la relación entre lo que es la entrada de aire y la irrigación de estas estructuras pulmonares. Además, entonces está favoreciendo lo que es la expansión pulmonar, la capacidad residual funcional y la distensibilidad del pulmón. Entonces, esas son las funciones del agente surfactante. Enseguida vamos a ver cuál es el conflicto que existe entre el agente surfactante y la tensión superficial. Es importante decir que este agente surfactante se empieza a producir más o menos hacia la semana 29 o 30 de la edad gestacional. Pero ocurre que no puede uno garantizar como una producción adecuada de agente surfactante más o menos hasta la semana 36. Por eso en los niños que nacen prematuros, en la mayoría de esos niños, en un 70% de los casos, se produce un síndrome llamado síndrome de membrana hialina o enfermedad de membrana hialina del recién nacido, y en general no pueden respirar bien porque no hay madurez pulmonar. Muy bien. Y más o menos en el 5%, digamos que el 5 al 10%, en un promedio 7.5% de lo que son los niños nacidos a término se puede presentar esta enfermedad de la membrana hialina. Vamos a la expiración. El retroceso elástico, que tiene que ver con la proporción de elastina y colágeno que hay en los pulmones, está muy relacionado con lo que es el retroceso elástico aórtico. O sea, la elastina que tienen los pulmones garantiza que se acumule cierta energía potencial elástica que posteriormente se va a convertir en energía cinética durante la expiración para que los pulmones recuperen su forma y dimensiones originales. La tensión superficial tiene que ver con la fuerza de cohesión que hay entre las moléculas de la superficie de un líquido, en este caso del líquido intersticial alveolar, que hace que la superficie del líquido se recoja y disminuya, o sea que está prácticamente ayudando a botar el aire porque el alvéolo está disminuyendo su dimensión. O sea, hay unas fuerzas de interacción hidrofílicas entre las moléculas de agua que van a disminuir la superficie alveolar. Entonces ayuda a desinflar el alvéolo, ayuda a botar el aire de los alvéolos. Esta es la tensión superficial. He dejado para lo último la ley de Laplace porque va a estar conectando el conflicto, la pelea que hay permanentemente entre el agente surfactante y la tensión superficial. Para entender un poquito la tensión superficial, quiero que ustedes
hagan una analogía con el siguiente ejemplo. Supongamos que varios de ustedes se agarran de las manos con las manos secas fuertemente. Eso los va a mantener fuertemente unidos y entonces disminuye prácticamente la distancia entre sus cuerpos. Pero si yo paso y le echo jabón a las manos de todos ustedes, entonces ese jabón que voy a echar entre las manos va a disminuir la fuerza de agarre y entonces de alguna manera se van a ir distanciando. Entonces pensemos que el agarre de las manos de ustedes es la interacción molecular que me garantiza la tensión superficial y que el jabón que yo les he hecho es el agente surfactante que va a romper esa tensión superficial y por tanto los va a distanciar. Eso es lo que pasa y lo vamos a analizar aquí en la ley de Laplace para conectar los dos fenómenos. Aquí vemos un alvéolo que está menos inflado y aquí un alvéolo que está más inflado. Digamos que aquí se va como colapsando el alvéolo. He tomado un pedacito de la pared alvéolo capilar para representar allí con morado lo que son las moléculas de agua y este cuadrito rojo que es el agente surfactante. Entonces, cuando el alvéolo se está desinflando, entonces cada vez se disminuye la superficie alveolar y pueden colapsarse las paredes. Es decir, la interacción entre las moléculas de agua es muy fuerte y hay que romper esa interacción. ¿Quién lo hace? El agente surfactante. El agente surfactante que es almacenado en unas vesículas de los neumocitos tipo 2, llamados citosomas, que se libera por exocitosis hacia el alvéolo y rompe la tensión superficial para que finalmente se vuelva a expandir el alvéolo, para que entre aire al alvéolo. Cuando el alvéolo está muy inflado, pues obviamente como está tan inflado antes, lo que necesitamos es que la tensión superficial se vuelva a aumentar para poder expulsar el aire que ingresó. Entonces, digamos que aquí hay una tendencia al colapso y aquí hay una tendencia a la ruptura cuando se está inflando. Entonces, cuando se está colapsando, cuando se está cerrando el alvéolo, hay una tendencia al colapso y cuando se está inflando mucho el alvéolo, hay una tendencia a la ruptura. Hay que evitar tanto la tendencia al colapso como a la ruptura. Ahora, apliquemos la ley de Laplace. Recuerden que la ley de Laplace para estructuras huecas de simetría esférica dice que para mantener una presión de distensión gaseosa estándar, entonces la tensión parietal, en este caso la tensión superficial del intersticio alveolar, es directamente proporcional al radio del alvéolo. Entonces, ubiquémonos nuevamente acá. Se está colapsando el alvéolo porque está botando el aire. Entonces el radio se está poniendo muy pequeño. Entonces, como el radio se está poniendo muy pequeño, entonces la tensión superficial tiene que disminuir para que nuevamente se pueda volver a inflar. Ahora, vamos para esta situación. Entonces, tenemos que el radio es grande, entonces la tensión tiene que nuevamente aumentar para botar el aire y volver a disminuir el volumen alveolar. Entonces, total, es un mecanismo de feedback, un mecanismo de retroalimentación fisiológico. Entre comillas, si el alvéolo se infla, enseguida se tiene que desinflar, y si el alvéolo se desinfla, enseguida se tiene que volver a inflar. Es importante tener en cuenta que en lo que es el fenómeno de expiración, prácticamente el 70%, el 70 al 75% de los fenómenos elásticos que ocurren en el pulmón se deben básicamente a la tensión superficial. Y el retroceso elástico, aunque está ayudando, no es tan importante como la tensión superficial. Muy bien. Hemos visto entonces aquí lo que es prácticamente el conflicto que hay entre el agente surfactante y la tensión superficial mediante la aplicación de la ley de Laplace. La ley física más importante implicada en la inspiración humana es la ley de Boyle, pero hay otras leyes como la ley de Laplace que participan de manera importante en la inspiración y la expiración tal como lo hemos expresado.